presináptica, que se va a llamar esta neurona presináptica, y la que está después va a ser neurona postsináptica, y esta unión va a ser bueno, ahí se va a dar la sinapsis. En este caso, para una sinapsis eléctrica es necesario que estén unidas, y estas uniones se vayan a llamar uniones gap. Esto va a crear que se cree como una comunicación, y por ese punto, aquí en más grande, se puedan transportar o intercambiar los iones. Y también son llamadas uniones en brecha. Entonces, la característica de esta sinapsis eléctrica es que va a ser una transmisión inmediata y puede ser bidireccional. Entonces, esa es la sinapsis eléctrica. En la que nos vamos a enfocar más y que vamos a ver justamente presináptica, y la que está después, una neurona postsináptica. Si quieres, Citlali, apaga tu cámara para que se pueda Y escuchar el mejor. espacio, pues ya va a ser la comunicación. Okay. Citlali, si quieres, apaga tu cámara. ¿Ya Gracias. me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Es química, que como nos mencionó el doctor, hay unas terminales axonómicas, estas ramitas chiquitas, que van a conectarse con las otras ramitas, por ejemplo, en este caso del soma, ¿no? O del cuerpo de la neurona. Y entonces en este espacio es la comunicación que estamos viendo, que va a ser la sinapsis. Y entonces, para que se dé la sinapsis química, necesitamos de una molécula en especial que nos permita dar esa comunicación. En este caso, la molécula que necesitamos, que van a ser los neurotransmisores, se van a encontrar en unas pequeñas vesículas en las neuronas presinápticas, las cuales las vesículas se van a liberar para poder llegar a la neurona postsináptica. En la transmisión de la sinapsis química, como les estaba Creo que se está escuchando mal. Citlali, no se está escuchando nada. De la No. Citlali, no se escuchó nada, sí, tenemos un problema de transmisión. ¿Le doy listo? Y me quedo acercado. Okay. Desafortunadamente, Citlali está teniendo problemas de transmisión. Yo creo que ahorita vuelve a entrar. En un momento dado, podemos, hay otra parte que es la parte de psiconeuroinmunología, que también con mucho gusto lo podemos ver. Ya está de regreso la doctora Citlali. ¿Qué? Sí. Hola. Perdón. No te preocupes. Hola, ¿me escuchan ahí o no me escuchan? Sí te escuchamos. Sí es un problema el internet. Esperemos que ya se pueda transmitir nuevamente, y si no, continuamos con la parte de psiconeuroinmunología. ¿Sale? Adelante, si quieres, transmite. Por favor. Sí. Bueno. Si no, también les envié la presentación. Exacto. ¿Ahí ya me escuchan? ¿Otra vez?
Ahora sí te escuchamos. ¿Los demás la escuchan? Sí, pero cortado, un poquito se corta. Pero cortado igual. Ok. Vamos a intentar escucharte. Si continúa el problema, si quieres me mandas la presentación, yo la concluyo y sigo con psiconeuroinmunología. ¿Sale? Ya la envié. Si me Ok, ayudan compartiendo. claro que sí. Para- bueno, en la transmisión de la sinapsis, como les comentaba, va a entrar calcio y esto va a estimular la liberación de las vesículas del contenido del neurotransmisor y necesita llegar a una estructura que se va a denominar receptor. Este receptor es aquel que va a reconocer al neurotransmisor y y va a poder entrar el neurotransmisor a la neurona postsináptica. En este caso, pues lo que funcionan mucho igual que como lo mencioné el doctor anteriormente, van a entrar, va a haber muchos cationes, el catión principal va a ser el calcio y por ejemplo, si es una interacción, el GABA que es inhibitorio, ahí va a entrar el cloro. El cloro va a ser el ion característico de una sinapsis inhibitoria. ¿Se escucha? Sí es entrecortado. Sí se escucha entrecortado. Entonces, a ver si lo transmito yo y a lo mejor se escucha un poquito mejor. Si quieres, déjame transmitir y ya yo paso la presentación y esperemos que ya se te escuche un poquito mejor. Sí, por favor. Muy bien. Aquí son las diapositivas que ya había mostrado la doctora sobre la sinapsis Sherrington, sinapsis eléctrica. Y creo que te habías quedado aquí, ¿no? Adelante, si quieres continúa y esperemos que ya se pueda escuchar mejor. Hola. Ok. Transmisión de la sinapsis. ¿Ya me escuchan? Ya te estamos escuchando. Ok, entonces, bueno, como les comentaba, las vesículas se liberan y entonces entran a la hendidura sináptica y después las reciben los receptores y puede entrar a la neurona postsináptica. Si quiere, pasamos a la siguiente. Y pues bueno, este es el mismo esquema, un poquito más grande, nada más para que ustedes puedan verlo. Entonces aquí va a entrar el canal, bueno, el canal de calcio se va a abrir, entra el calcio, modifica las vesículas, hace que las vesículas se peguen y entonces se va a liberar el neurotransmisor. En este espacio, en el espacio sináptico o hendidura sináptica, se va a encontrar un rato el neurotransmisor y va a encontrar en la neurona postsináptica un receptor. Y ese receptor pues va a tener diferentes características dependiendo del neurotransmisor. Y pues vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, ¿qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor va a ser una molécula que media la comunicación entre la sinapsis en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Bueno, se mencionan que hay criterios para confirmar que una molécula actúa como neurotransmisor. Estos van a ser 3. La primera es que la sustancia debe estar presente en el interior de la neurona presináptica.
2, la sustancia debe ser liberada en respuesta a la despolarización presináptica o exactamente cuando entra el calcio. Y el 3, se debe presentar receptores específicos para que la sustancia se una en las células postsinápticas. El primer neurotransmisor que vamos a ver va a ser la acetilcolina. El doctor Molina también ya nos los mencionó un poco. Esta es la primera sustancia identificada como neurotransmisor. En el sistema nervioso central, pues se encarga de la memoria y el aprendizaje, y como también vimos, pues también tiene relación en el sistema nervioso autónomo, específicamente en el sistema parasimpático. Y también lo vamos a encontrar a nivel periférico, este neurotransmisor, en la unión neuromuscular. Eso va a permitir que se comunique la neurona con el músculo. Entonces, ahí está. Entonces, va a haber un canal que va a estar en una vesícula acetilcolina. Entonces, la acetilcolina va a llegar y se va a liberar a la hendidura o espacio sináptico y va a encontrar su receptor. Ahorita vamos a ver qué tipo de receptores hay. Entonces, bueno, aquí ya llega la acetilcolina. Una característica importante de este neurotransmisor es que al estar en este espacio, no se puede mantener mucho tiempo en esa zona, y entonces tiene que haber algo que lo destruya. Y en este caso, quien lo destruye va a ser la acetilcolinesterasa, y ese se va a encargar de destruir la acetilcolina, el neurotransmisor, y que se pueda volver a absorber ya sea por la neurona presináptica y se pueda volver a utilizar las moléculas. Entonces así van a ir cambiando y transformándose. No puede durar mucho tiempo el neurotransmisor, entonces va a haber algo que se va a encargar de destruirlo. En este caso de la acetilcolina va a ser la acetilcolinesterasa. Siguiente. En la unión postsináptica, bueno, va a encontrar el receptor, y estos receptores, en el caso de la acetilcolina, pueden ser receptores colinérgicos nicotínicos o receptores colinérgicos muscarínicos. Esos son los dos tipos principales de receptores que van a reconocer a la acetilcolina. El receptor colinérgico nicotínico, bueno, ya hay diferentes tipos, pero normalmente su respuesta va a ser excitatoria, y los receptores colinérgicos muscarínicos van a encontrarse la mayor parte de los efectos en el encéfalo, y también va a haber diferentes tipos, y pues vamos a encontrar, por ejemplo, el M1 que se encuentra en el cerebro y va a ayudar a la memoria. Siguiente. El sistema colinérgico en el sistema nervioso central, las estructuras que nos van a interesar más va a ser el núcleo basal de Meynert, porque va a ser un núcleo en este caso con acetilcolina, y entonces este es del sistema colinérgico. Este núcleo va a tener proyecciones a la corteza, pero también se va a comunicar con el hipocampo. Se va a conectar con el hipocampo y con el núcleo pedúnculo-pontino. Esta comunicación nos va a ayudar también a la memoria, al control de algunos movimientos, a la atención. Si se encuentra en el hipotálamo, ayuda a la regulación del apetito, y también reflejos de la médula espinal. Si les mencioné que tiene un receptor nicotínico, entonces una característica del sistema colinérgico es que va a ser activado va a activar el sistema de recompensa, en este caso la nicotina, y pues ahí vamos a tener un aspecto muy importante que también nos mencionó el doctor Alejandro Molina al inicio de la clase. No sé si aquí tenga alguna duda. Perdón, yo sí tengo una, no sé.
como siempre va a existir el calcio como, no sé, ¿es mediador el calcio o receptor? Aunque Perdón. al inicio es el ion que va a ocasionar la despolarización. Ok, el que le va a quitar la carga. El calcio no, el calcio es el que va a ocasionar ¿se acuerda que mencionó el doctor que tiene que buscar una igualación de cargas? Ajá. Entonces el calcio va a entrar a la neurona presináptica y eso va a ocasionar la liberación de las vesículas. Se llama Ok. despolarización. Sí. Ok. Aquí voy a hacer una pequeña intervención, ¿sí? No confundamos la despolarización, que es la que se da a la membrana, con la liberación del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Ajá, me voy a regresar tantito. El potencial de acción es aquello que es el impulso eléctrico que va a través de la neurona y que termina en la hendidura sináptica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Sí. Y está mediado solamente por dos iones, el sodio y el potasio. El sodio y el potasio el sodio es y el potasio son cationes. Son iones con una carga positiva. O sea, en realidad no es que haya un ion con carga negativa, sino que hay más sodio o menos sodio de un lado y de otro. Entonces, cuando entra el sodio, tiene que compensarse con la salida del otro primo, que es el potasio, que también es un cation. ¿Sí me explicó? Entonces, hasta ahí quedamos bien. Sodio y potasio es el potencial de acción. ¿Vamos bien? Sí. Sí, ok. Ahora, la parte de las vesículas es otra cosa muy diferente. Las vesículas son empaquetación, son como neurotransmisor empaquetado en una fábrica. La fábrica se llama aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el Tetra Pak de la neurona y va rodeando el neurotransmisor en una bolita de membrana, que es lo que está empaquetado. Y eso se le llama vesícula. La vesícula queda esperando aquí en la hendidura, en la terminal presináptica. Cuando llega un potencial de acción, entonces entra en acción ahora sí el calcio. El calcio en realidad no entra en el potencial de acción. El calcio es quien empuja, vamos a decirlo así, el calcio es quien empuja la hendidura sináptica para que se libere el neurotransmisor. ¿Sí me explicó? Entonces el calcio se le llama segundo mensajero. ¿Qué significa esto? Que cuando llega un potencial de acción, entra mucho calcio a la hendidura sináptica para empujar, por así decirlo, a esta vesícula y que se libere el neurotransmisor. Entonces, no confundamos el potencial de acción con lo que es la liberación del neurotransmisor a la hendidura sináptica. ¿Ya queda un poquito mejor, más claro? Sí, muchas gracias. Entonces el calcio es un bicatión. ¿Qué significa esto? Que es un ion positivo con una doble carga positiva. Entonces en el potencial de acción no podría figurar el calcio o no de primera instancia, más que en algunos movimientos como muy especiales. El calcio más bien se libera como segundo mensajero. Ajá. Entonces, para que no confundamos, los dos son cationes, nada más que para el potencial de acción es sodio y potasio, y para segundo mensajero estamos hablando del calcio, para que separemos los procesos. ¿Ya un poquito mejor? Sí, sí, Ándele pues. gracias. Adelante, seguimos con las aminas biogénicas. Ok. Bueno, hay otros tipos de neurotransmisores que van a ser las aminas biógenas,
las características que son compuestos nitrogenados que se forman de la transformación de los aminoácidos que se encuentran en los alimentos, ¿no? Entonces, la característica es que van a tener un precursor aminoácido tirosina y se le va a agregar una parte que es este anillo que se va a denominar porción catecol. Entonces, las principales aminas biógenas van a ser la dopamina, la noradrenalina y la histamina. Y estos también van a funcionar como neurotransmisores. Siguiente. Bueno, primero vamos a tener a la dopamina, que la función principal va a ser la coordinación de movimientos corporales, también se involucra en la motivación, la recompensa y el esfuerzo, y la principal área que va a contener, bueno, donde se va a concentrar la dopamina es en el cuerpo estriado y va a tener aferencias a la sustancia nigra. Y vamos a ver aquí, como habíamos visto anteriormente en la sinapsis, pues se va a liberar la dopamina. O sea, se va a encontrar la dopamina también se va a liberar a la hendidura sináptica y después va a llegar a un receptor. Los receptores, aquí, bueno, se menciona que son receptores acoplados a proteína G, que es una característica de los receptores de dopamina. Pero como les mencionaba antes, la dopamina no se puede quedar ahí todo el tiempo, o sea, el que no se alcanza a absorber, bueno, a entrar a la neurona postsináptica y entonces va a ser degradado por la MAO o la monoaminoxidasa y la catecol metiltransferasa. Esas se van a encargar de destruir esta sustancia. Siguiente. En el sistema dopaminérgico nos vamos a concentrar en las áreas en las que se va a encontrar más la dopamina. Vamos a encontrarla en la sustancia negra o la sustancia nigra, en el área 8 o área 9 y en el área tegmental ventral y área 10. Estas van a tener proyecciones igual a la corteza y por lo tanto hay una vía que se llama, bueno, el sistema de recompensa, porque hay una unión mesocorticolímbica, o sea, de esta área que se va a unir y se va a relacionar con el sistema de recompensa. La dopamina se relaciona también con el apetito y la conducta sexual y, pues, como habíamos mencionado, la función motora. El otro neurotransmisor es la noradrenalina o norepinefrina. Ya habíamos mencionado que en el sistema nervioso central así se va a llamar y influye en el sueño y la vigilia, la atención y las conductas alimentarias. Se va a localizar principalmente en el lucus ceruleus. Es una estructura que se encuentra en el tronco encefálico y también va a lanzar diferentes proyecciones. También se encuentra en el sistema nervioso periférico, pero habíamos mencionado también que aparte del sistema nervioso periférico que se encuentra en las células ganglionares, hay otra, la forma de la hormona es la adrenalina, nada más para recordarlo. Pero ahorita estamos en la noradrenalina. Entonces, igual que les mencioné anteriormente, la noradrenalina se va a encontrar en las vesículas, en la neurona presináptica, se va a liberar la noradrenalina y va a llegar a sus receptores. Los receptores en este caso se van a denominar alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos, pero igual, como les mencioné, lo que sobra o lo que se queda ahí, la de la noradrenalina, tiene que ser degradado y las estructuras que también lo degradan va a ser la MAO y la COM, igual que como vimos en la dopamina. Y esto se debe a que pues, son un grupo dentro de las catecolaminas o las aminas biógenas que vimos. Y pues en este caso, pues el sistema noradrenérgico también va a tener diferentes proyecciones, pero solamente quiero que ubiquen que la principal estructura va a ser el lucus ceruleus y después de ahí va a lanzar muchas áreas externas en todo el sistema nervioso central y también hay conexión hacia la médula espinal. Aquí es donde vimos que se activaba el sistema autónomo simpático y nos va a ayudar a la atención, por lo tanto, cuando alguien nos quiera asaltar, pues
nos ponemos atención como en esa situación y dejamos todo lo que está a nuestro alrededor, pero también altera nuestra memoria y esto, pues entonces el estrés psicológico pues no nos permite, como habíamos visto, pues aprender. El otro neurotransmisor es la histamina. Tiene proyecciones, las proyecciones histaminérgicas median el despertar y la atención. Estas igual se encuentran en neuronas del hipotálamo. La histamina, aparte de ser un neurotransmisor, también se encuentra en la periferia, en los mastocitos, porque se encuentra en el sistema inmune, y también tiene una afección a nivel de los vasos y puede ocasionar vasodilatación. Pero aquí, bueno, nos vamos a concentrar en que es un neurotransmisor y va a ocasionar que también tenga otros receptores en la neurona postsináptica, y en este caso los receptores se van a denominar H1 y H2, los que nos van a interesar, y después hay otra forma de que la neurona presináptica lo pueda reabsorber, que son los receptores H3. Esta es otra característica de la histamina, en el cual se puede reabsorber por la neurona presináptica, que se llama receptor H3. Entonces, bueno, este es como algo que no habíamos visto en los otros receptores. La histamina, pues, se va a encontrar principalmente en el núcleo tuberomamilar, que se encuentra en el hipotálamo, es un núcleo posterior del hipotálamo, y se relaciona con regular el sueño, controlar el apetito, con la termorregulación, y tiene proyecciones a la corteza cerebral relacionadas con la atención y la conciencia. También tiene proyecciones hacia el hipocampo, porque también se encuentra en relación con la memoria, y como vemos, tiene una proyección que va hacia la médula, porque se relaciona con los nervios periféricos en relación a la transmisión del dolor, ya sea que lo aumente, y se ha visto que en algunas ocasiones también puede relacionarse con la disminución del dolor. Ahora, la histamina puede modular la secreción de los otros neurotransmisores, es decir, también puede intervenir en que se libere o no serotonina y acetilcolina, y también tiene otros mecanismos, como los habíamos visto, que es afuera y no solamente en el sistema nervioso central. Siguiente. Tenemos a la serotonina o la 5-hidroxitriptina, el neurotransmisor que nos va a ayudar también al estado de alerta, regulación del sueño y la vigilia, y también se ha visto que se relaciona con las emociones, el ritmo circadiano, la conducta motora, el estado de alerta, y también, bueno, en este caso, pues una característica se puede relacionar con las náuseas, la ansiedad y pues también la tensión. Y la estructura que nos va a interesar más, que vamos a enfocar y encontrar la serotonina, va a ser en los núcleos del RAFE, de la protuberancia o del tronco encefálico. Aquí en el ¿le regresa tantita? Bueno, aquí también, bueno, volvemos a la sinapsis, entonces también va a estar las vesículas, va a liberar la serotonina y se van a encontrar los receptores. Los receptores, en este caso, van a ser el 5-HT3, el que más nos va a importar, porque va a mediar una respuesta excitatoria. Entonces, si es serotonina, es el receptor 5-HT3. Y como había mencionado anteriormente, tiene un receptor en la neurona presináptica que puede pues absorber otra vez este neurotransmisor, que es el 5-HT1, es un autorreceptor. Esa es otra característica. Siguiente. En este caso, el sistema serotoninérgico, como les mencioné, se va a encontrar principalmente en los núcleos del RAFE y va a proyectar diferentes uniones hacia todo el sistema nervioso central. Envía proyecciones al sistema límbico, que nos mostró el doctor dónde se encuentra,
se encarga de la regulación del ciclo circadiano. También se relaciona con el hipotálamo, el hipocampo, por lo tanto la atención y la memoria, y también con, en este caso, con proyecciones hacia el cerebelo que nos ayuda a la respiración y movimiento. El glutamato es otro neurotransmisor, va a ser el principal neurotransmisor excitatorio. Se encuentra en el sistema motor, sensitivo, dolor, emocional, cognición y memoria. Igual se va a encontrar en vesículas, se va a liberar, y los receptores que nos importan en este caso es el receptor AMPA y el receptor NMDA. Estos receptores son los encargados de reconocer al glutamato y que se transmita la comunicación. Siguiente. Y el último neurotransmisor que vamos a ver es GABA, o el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio. También participa en el sistema motor, sensitivo, emocional y cognitivo. Y los receptores, pues van a ser, este receptor, la característica es que se va a activar con la entrada de cloro. Entonces va a ser si es negativo, que es un catión o un anión. Hola. Negativo es catión o anión. Anión. Exactamente. Exacto. Entonces, pues esa es la característica del GABA, es que se va a unir su receptor, bueno, necesita el cloro, entonces va a ser un anión. Y pues, siguiente. Entonces, bueno, esta es un resumen de los neurotransmisores, de la acetilcolina, de la dopamina, noradrenalina, serotonina, histamina, glutamato y GABA. Para recordar nada más, el neurotransmisor inhibidor de todo el sistema nervioso central va a ser GABA, y el neurotransmisor excitatorio de todo el sistema nervioso central va a ser el glutamato. De ahí pues ya van a ver cada características, y lo importante de las estructuras que les mencioné es que como en esta zona se van a encontrar más estos neurotransmisores, nos van a poder ayudar para ver en dónde van a actuar algunos, por ejemplo, algunos fármacos o algunas sustancias adictivas, por ejemplo, la nicotina, y pues por eso es importante tener como estos conceptos. Y pues es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Citlali. ¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, pregúntenla ahorita, porque si no, el que les voy a preguntar ahorita soy yo. Porque Sí. quiero ver si les quedó claro. ¿Quieren alguna duda? Hay algo que se llama neuromodulador, ¿no? Ah, sí, es correcto. Entonces los neuromoduladores son como los que dan como instrucciones o generan la potencialidad de los neurotransmisores, o no sé cómo expresarme. Es correcto. Sí, perdón. Sí. No, adelante, para ya, que... Ya es su pregunta, ya terminó la pregunta, ¿o quería preguntar algo más? No, o sea, la explicación de ellos un poco, de los neuromoduladores. Claro. Ahorita eso ya tiene que ver con la siguiente parte del taller y lo que vio el doctor Alan Dávalos, que tiene que ver con psiconeuroinmunología. Ahorita, aquí nos estamos resumiendo en estos neurotransmisores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 neurotransmisores, ya es más que 4 Fantásticos y Silver Surfer, ya es como la cuarta reseña, pero los neuromoduladores tienen que ver con la actividad trófica o tóxica del cerebro, es decir, tiene que ver con la cantidad de interneurón, más bien de dendritas entre una neurona y otra, la cantidad de interconexiones y también la calidad del estímulo nervioso. Un ejemplo de neuromodulador es el factor neurotrófico derivado del cerebro. Es un neurotrófico.
Y, por ejemplo, hay otros neurotóxicos, como por ejemplo los corticoides o los glucocorticoides, y por ejemplo el glutamato termina siendo neurotóxico. ¿Por qué? Porque es tan excitador. Si se acuerdan, los neurotransmisores excitadores en realidad transmiten algún tipo de estímulo de un neurotransmisor, pero el glutamato es el único que mete directamente calcio, que es un bicatión. Entonces, al igual que cuando dejamos una máquina prendida mucho tiempo, el motor se quema, de la misma forma, un aminoácido tan excitador como el glutamato puede generar efecto neurotóxico cuando hay mucha excitación. Entonces, los neuromoduladores son muchas veces moléculas que no tienen que ver tanto con neurotransmisores, pero sí tienen que ver con la regulación de la respuesta neuronal. Lo que llamamos el up-regulation y el down-regulation tienen que ver con la cantidad de receptores o la receptividad de estos receptores para generar alguna respuesta. Entonces, el neuromodulador actúa como un agente trófico o un agente inhibidor, pero de la respuesta neuronal global. No sé si más o menos me expliqué. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien. Entonces, ¿ya les puedo preguntar? ¿Ya se la saben todo? No. A ver, recordemos nosotros que por cada neurotransmisor, ¿sí? Pues hay una neurona y hay neuronas, de acuerdo a su trabajo, las vamos a llamar colinérgicas, las vamos a llamar noradrenérgicas, las vamos a llamar serotoninérgicas, básicamente en base al neurotransmisor que esté funcionando. Entonces vamos a suponer que esta es una neurona serotoninérgica. ¿En qué parte del cerebro están principalmente los núcleos serotoninérgicos? ¿Se acuerdan? Lo dijo la doctora. Núcleos del RA. Rafe. Los núcleos del RAFE medio. Es un área en donde se conjuntan varias neuronas serotoninérgicas. ¿En dónde están la mayoría de las neuronas noradrenérgicas? ¿Cómo se llama el núcleo? Locus, ¿qué? Corulus. Locus coeruleus. Locus ceruleus, perdón. Es un núcleo en donde se acumulan muchas neuronas noradrenérgicas. Ajá. Donde se acumulan las neuronas colinérgicas principalmente. ¿Cómo se llama el núcleo? Por aquí lo había dicho la doctora. El núcleo basal de Meynert, que está más o menos cerca del hipocampo y de lo que es justamente el hipocampo y la amígdala. Curiosamente, en la enfermedad de Alzheimer, lo primero que se afectan son las neuronas colinérgicas muy cercanas al núcleo basal de Meynert. Y esto explica la razón por la cual en las demencias tipo Alzheimer, las personas se pueden olvidar de dónde dejaron las llaves hace 15 o 20 minutos, pero se acuerdan perfectamente de lo que hicieron hace 40 años, porque en estas áreas está justamente la memoria reciente. Ajá. Muy bien. En las neuronas dopaminérgicas hay un núcleo, no me acuerdo si lo mencionó la doctora Citlali, pero es el núcleo que se llama núcleo accumbens. El núcleo accumbens es donde están principalmente las neuronas dopaminérgicas relacionadas con el sistema de recompensa. Pero también hay otras neuronas dopaminérgicas que están en la sustancia negra del mesencéfalo, y esto tiene mucho que ver con una enfermedad muy importante motora que tenía Mohamed Ali, el boxeador. ¿Se acuerda cómo se llaman esa enfermedad? Es Parkinson, ¿no? La enfermedad de Parkinson, que tienen un temblor fino que dicen que es en cuentamonedas, y las personas también tienen una marcha muy especial, muy, muy determinada por
que empiezan a tener esta dificultad en la regulación de los movimientos. ¿De acuerdo? Entonces, esto también tiene que ver con la dopamina. Curiosamente, la dopamina también se libera a nivel cerca de la hipófisis, y eso tiene que ver, curiosamente, la dopamina es antagónico de una hormona que es fundamental para la lactancia, y últimamente se ha visto que es una hormona que tiene mucho que ver con las funciones neurotróficas. ¿Cómo se llama esa hormona? Que es la enemiga de la dopamina. ¿Alguien sabe? O más bien, la dopamina es su enemiga. Prolactina. La prolactina. Muy bien. Y curiosamente, en estudios recientes se ha visto que la prolactina está relacionada con procesos de, puedo decirlo así, maduración cerebral. Curiosamente, la prolactina se sintetiza tanto en hombres como en mujeres. En un principio se creía que la prolactina nada más servía pues, para generar la lactancia materna en mujeres, y en hombres, pues quién sabe para qué existía. Pero ahora ya se sabe que la prolactina, justamente, como es una hormona relacionada con la lactancia, también es una hormona relacionada con la estabilidad a nivel de pareja y a nivel familiar. Entonces vemos que la prolactina se sintetiza en hombres y en mujeres, pero también en hombres, y ya se sabe por qué. En hombres que son más estables emocionalmente, más maduros y que tienden a una relación de pareja estable y por lo tanto más predisposición a una crianza, resulta que tienen prolactina, y curiosamente la prolactina es neurotrófica. Sin embargo, aquellos hombres que no tienen esta tendencia y por el contrario suelen ser más agresivos, más inestables y más infieles, ¿cuál es la hormona que predominaría? ¿Cuál creen ustedes? ¿Cómo se llama la hormona que predomina en ese tipo de hombres? Será La dopamina, ¿no? La dopamina no es una hormona. La vasopresina es una hormona, pero no tiene nada que ver, o es... Sí, bueno, tiene que ver, hay estudios de la vasopresina con la infidelidad. ¿y sabes dónde se sintetiza la vasopresina? No, le digo que no me sé todos los En estudios. el neuro, no, pero tiene que ver porque se sintetiza en el mismo lugar donde se sintetiza justamente la hormona, la prolactina. Pero ¿cómo se llama esa hormona que no se sintetiza en el cerebro, se sintetiza en las gónadas o en los testículos? Y que tiene Testosterona. que ver testosterona. Entonces, en realidad, la figura de la masculinidad tóxica se explica con la testosterona, y la figura de la masculinidad no tóxica y la figura de la masculinidad más constructiva tiene que ver con la prolactina. Qué interesante, ¿no? Ok, entonces la noradrenalina está en lo que es el locus coeruleus y tiene que ver con las respuestas justamente de fuga y ataque. La histamina tiene que ver con esto, es muy parecido. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando toman un antihistamínico les da sueño. ¿Ustedes saben por qué? Un antihistamínico también da sueño. ¿Por qué? Porque median o sea, las histaminas median el despertar y la tensión. Entonces, un antihistamínico pues hace lo contrario. Exactamente, tiene mucho que ver con el ciclo sueño-vigilia. Y aquí lo estamos viendo. Y el neurotransmisor más importante que tiene que ver con la regulación del afecto y también lo que es el ciclo sueño-vigilia es la serotonina o 5-hidroxitriptamina. Ajá. Y muchas veces se ha visto que en depresión lo primero que se depleta es la serotonina. Pero aquí hay algo muy interesante y lo mencionó la doctora Citlali. Hay algunos medicamentos que son, fíjense bien, bloqueadores del
receptor 5-HT1, que es el receptor presináptico. O sea, son medicamentos antagonistas del receptor serotoninérgico. Sin embargo, estos medicamentos tienen efecto antidepresivo, es decir, aumentan la cantidad de serotonina. ¿Alguien me explica por qué? Está medio raro, ¿no? ¿Cómo que bloqueando un receptor serotoninérgico yo produzco más serotonina? ¿Alguien me puede explicar por qué? Está raro, ¿no? Por la retroalimentación. ¿Quién me puede explicar? La recaptura de serotonina. La recaptura es un mecanismo por el cual yo tengo más serotonina en la hendidura. Pero mi pregunta es, ¿por qué un fármaco que bloquea un receptor presináptico me libera más serotonina? Está raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Fíjense bien, les voy a explicar. Cuando tocamos una puerta y no nos abren, ¿qué hacemos? Tocamos más. Tocamos más fuerte. Y si no nos abren, tocamos más fuerte hasta tirar la puerta o decimos, pues a la goma, ¿no? Ya me voy, ya no hay nadie. ¿Están ustedes de acuerdo que son como las respuestas? Primero tocamos, luego tocamos más fuerte y luego mandamos todo a la goma. ¿A poco no? ¿Sí o no? Lo mismo pasa con los neurotransmisores. Y si yo bloqueo un receptor 5-HT1B, estoy dando el mensaje que no hay suficiente serotonina. Entonces viene el mensaje de que no hay suficiente serotonina y entonces, caray, tengo que sacar más serotonina y toco más fuerte. ¿Sí me explico? Entonces eso explica por la razón por la cual algunos medicamentos que son bloqueadores del 5-HT1B provocan la liberación de más serotonina. El problema viene cuando en algunos casos los receptores postsinápticos no hay suficientes o no están aptos para recibir la serotonina, o en un momento dado sí están aptos, pero estos no producen la respuesta. Entonces son casos especiales en donde esto explica la razón por la cual en algunas depresiones dar un medicamento común y corriente no surte efecto o no es eficaz, y dar algunos antidepresivos puede generar una respuesta parcial que también llamamos síntomas residuales. Ajá. Y entonces es por esto que a veces es necesario dar coadyuvantes o necesario dar otro medicamento o cambiar o aumentar la dosis para que haya una respuesta en el tratamiento antidepresivo. ¿Ya me van siguiendo? Por eso no siempre se activa. Ahora, ¿qué drogas, aquí les voy a preguntar, qué drogas conocen ustedes que aumentan la noradrenalina? Si quieren pueden prender su cámara. ¿Qué drogas o qué sustancias de abuso aumentan la noradrenalina? Prendan su cámara, por favor. ¿La cocaína? La cocaína es una droga que aumenta, que es excitadora, que se llama estimulante, y que suele aumentar la actividad de la noradrenalina y de la dopamina. La noradrenalina, ¿qué hace? Es simpático-mimética. La dopamina a nivel cerebral aumenta la respuesta de placer. Entonces, esto explica la razón por la cual las personas cuando tienen pues, tienen un consumo agudo de un estimulante, tienen, además de la sensación de aumento de energía, también tienen una sensación de euforia. El problema viene cuando pasa el efecto, viene el efecto látigo y la abstinencia, ¿no? ¿Qué drogas o qué sustancias aumentan el efecto de lo que es el glutamato? Hay algunos alucinógenos como la PCP, la fenilciclidina,
que son terriblemente alucinógenos y generan unas alucinaciones muy fuertes. Y es que se meten directamente con lo que es el neurotransmisor, el receptor. ¿Cómo se llama el receptor? ¿Se acuerdan? Lo dijo la doctora. Del glutamato. Es el receptor NMDA. Ajá. ¿Qué droga estimula el GABA? El alcohol. ¿La marihuana? La marihuana es más bien alucinógeno. Bueno, tiene como un poco de todo. Tiene un poco de excitador, tiene un poco de depresor y un poco de alucinógeno. Y la marihuana se mete con receptores cannabinoides específicos. O sea, esa se cuece un poquito aparte. ¿Qué neurotransmisores estimula el GABA, que es el único neurotransmisor inhibidor? Que casi no se consume en México, casi no, nada. El alcohol. El alcohol. El alcohol, claro. El alcohol y las benzodiazepinas son medicamentos que estimulan esta parte, ¿ok? Excelente. Entonces, me interesa que vean este último cuadro que nos hizo favor de pasar la doctora Citlali, que me parece muy buen cuadro, para que ustedes recuerden los neurotransmisores y qué hace cada uno de ellos. Ah, caray, ya lo tiene, está ahí. Ajá. La acetilcolina, que tiene que ver con la cognición, la dopamina, que tiene que ver con la cuestión de recompensa y también de regulación motora, la noradrenalina, que tiene que ver con las respuestas de fuga o ataque, la serotonina, ¿sí? Que es un neurotransmisor relacionado con las cuestiones de emoción y cada vez tiene más, está más relacionado con con respuestas afectivas. La histamina, que es que es un neurotransmisor que tiene que ver con lo afectivo también, ¿sí? El glutamato, que es el principal neurotransmisor excitador, y el GABA, que es el principal excitador, inhibidor. ¿Sale? Muy bien. Seguimos, ya casi terminamos. ¿Sí? Ándale pues. Entonces, ahorita el doctor Alan Dávalos me comentó que él lamentablemente no iba a poder estar presente, pero que con mucho, que él teníamos como pues su autorización para ver y para pasar justamente esta parte de lo que es. ¿Se acuerdan de lo que vimos con el doctor Dávalos? ¿Alguien? En la última. El 0.1%. El 0.1, a ver, ¿por qué? Ajá. No, pues bueno, fue rapidísimo, iba a paso veloz, que bueno, admirable de todos ustedes los médicos y las médicas la memoria, pero pues sí, un poquito de cómo interviene el sistema inmunológico y cómo tienen este juego de retroalimentación del sistema nervioso y el sistema inmunológico, ¿no? Y uno afecta al otro y así, pero pues así de todos los pormenores, la verdad es que sinceramente no me acuerdo. Ok, muy bien. Bueno, casi siempre lo que ocurre es que estamos acostumbrados, sobre todo los que nos formamos en la misma escuela del doctor Dávalos, en que pues damos por hecho que ciertos conocimientos de neuroinmunología y neuropsicología ya se tienen aquí presentes. Sin embargo, vamos a verlo en cámara lenta para entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Muy bien. Comparto esta presentación en PDF que el doctor Dávalos lo dio y tenemos obviamente pues su autorización para presentar esta parte. Muy bien. Entonces, vamos a ver justamente esta parte que tiene que ver con la psiconeuroinmunología, ¿sí?
Y, a ver, déjenme ver. Aquí viene este experto que hizo esta disciplina, algunas referencias del tema que se les va a pasar. Pero aquí me interesa mucho recordar esta parte. ¿Qué es esto? Primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué parte es esta? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Quién me puede decir? Si quieren, lean los títulos y en qué parte del cerebro estamos. Pues a la altura de la hipófisis. Exactamente. Esta es la hipófisis, que es la glándula maestra, que está colgando aquí y está colgando justamente de esta parte que se llama hipotálamo. ¿Qué significa hipotálamo? Lo que está abajo del tálamo. Hay una parte delantera de la hipófisis que se llama adenohipófisis y hay una parte posterior que se llama neurohipófisis. En la neurohipófisis se sintetiza justamente la prolactina y se sintetiza la hormona del crecimiento. En la parte anterior está la adenohipófisis. ¿Quién había mencionado la vasopresina? ¿Quién la había mencionado? Ivonne, muy bien. Y se ha visto que la vasopresina tiene relación con algunos procesos cognitivos. Hay muchos núcleos en el hipotálamo. Ajá. Pero lo que más me interesa es que en el hipotálamo está el jefe de la hipófisis. Y la hipófisis es jefa de otras glándulas. Y a su vez, también tiene jefas. Así como un director depende de un presidente o de un secretario y de un vicepresidente, asimismo también hacia abajo, pues hay un subdirector, hay un jefe de departamento y hay empleados. Y todo esto, esta jerarquía vertical, o como si fuera también en el ejército, hay un general, hay un coronel y hasta abajo está el soldado raso. Imagínense que así también hay una jerarquía en el sistema psiconeuroinmunológico. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona esto. Si nosotros lo vemos como si fuera pues una jerarquía militar, vamos a ver que el más importante de todos, obviamente, sería la hipófisis, pero la hipófisis tiene una jefa, que es el hipotálamo. Y el hipotálamo le manda órdenes a la jefa por parte de determinadas de hormonas que se llaman, hay una hormona que se llama corticotrópica. ¿Por qué? Porque esa estimula la liberación de otra hormona que se llama adrenocorticotrópica, que es la que le da órdenes a la subdirectora, que es la médula suprarrenal. Y entonces estamos hablando de una hormona que se llama CRH. Ajá. ¿Qué significa CRH? Significa, en inglés, hormona corticotrópica. Esta libera una sustancia, le da la orden a la hipófisis, a la adenohipófisis, que libere una hormona que se llama adrenocorticotrópica, que se libera a la sangre y llega con su subordinada, que es la médula suprarrenal, y la médula suprarrenal genera lo que es el cortisol. ¿Me van entendiendo? Si lo vemos así como directora, subdirectora, jefe de departamento y a empleado, así es como funciona el sistema inmunológico, pues el sistema psiconeuroinmunológico. Entonces, lo que nos interesa desde el punto de vista neurológico del trastorno por estrés postraumático es justamente la liberación del cortisol. ¿Para qué sirve el cortisol? ¿Quién me puede decir? Voy a dejar de tantito de... ¿Para qué es el cortisol? Para despertarnos, para activarnos. Pero para eso está la norepinefrina. Bueno, pero ¿Para qué sirve el cortisol? Aparte de dar muchos problemas. Pues también para el sistema inmune, ¿no? Tiene
Lo único que hace es disminuir la inmunidad y te genera más. ¿Cómo para qué? Puros problemas da. ¿Para qué sirve el cortisol? ¿Quién me puede decir? Incrementa el azúcar. Aumenta el azúcar. O sea, te genera diabetes también. ¿Qué más? O sea, quién me convence? ¿Para qué sirve el cortisol? Pues es el que pone en alerta constante, como en alarma al cuerpo. Es el que activa todos los niveles para que estés preparado para o luchar o para hacerte el muerto, para correr o para lo que sea. Sí, eso no lo hace el cortisol, eso lo hace la adrenalina y la noradrenalina. Okay. Pero el cortisol es lo que le sigue. Les voy a explicar. Si yo estoy en peligro, si yo veo que me pueden asaltar o pueden hacerle daño a alguien de mi especie o de mi familia, yo le digo al ladrón, espérame tantito, me voy a ir a tomar una Coca-Cola y ahorita regreso a darte un golpe. O sea, ¿eso es factible? No. No, ¿verdad? O espérame, déjame calentar, espérame tantito y ahorita ya te doy un buen trancazo. ¿Eso es factible? No, yo tengo que responder inmediatamente. Entonces tiene que ver con lo que dijo Patti. Yo tengo que tener inmediatamente reservas de energía para sobrevivir. Pero hagan de cuenta que es como cuando hacemos un pacto con el diablo, ¿no? El diablo, ¿qué te dice? Véndeme tu alma y te hago rico, te hago millonario, te cumplo tus deseos, te quito a tus enemigos, pero a cambio quiero tu alma. Hagan de cuenta que así es el cortisol, es como hacer un pacto con el diablo. El cortisol dice, ok, mira, vas a correr, vas a sobrevivir, vas a tener suficiente azúcar, pero me voy a comer parte de tus neuronas, bueno, comer entre comillas, ¿no? Más bien voy a ser tóxico con tus neuronas, voy a disminuirte la inmunidad y voy a generarte muchos problemas de salud. Entonces, el cortisol en realidad nos permite sobrevivir durante un ratito, pero el costo a largo plazo es mucho. Entonces, en realidad, en el estrés, a lo que le importa al organismo es sobrevivir a costa de cualquier cosa, al igual que cuando estamos desesperados, pues también somos capaces de hacer pacto con el diablo. De la misma manera, cuando queremos en un momento dado sobrevivir, buscamos justamente la forma más rápida de hacerlo, y el cortisol nos permite sobrevivir rápido, pero con un costo muy alto. Y para tener cortisol, yo tengo que estimular la hipófisis por medio del hipotálamo a través de la hormona CRH y a su vez. Ahora, alguien habló de la tiroides. La tiroides también es otra subdirección. La tiroides también está estimulada por la hipófisis y a su vez del hipotálamo hay otra hormona, es el director general de la hipófisis que le manda señales abajo para que se sintetice una hormona que se llama hormona estimulante de tiroides, que es la TSH, y es la que genera que la hipófisis genere otra hormona que se llama T3 y T4, que son las hormonas circulantes. Y curiosamente eso les ayuda a los endocrinólogos. Cuando la TSH está muy alta y las hormonas T4 y T3 están bajas, es una señal de hipotiroidismo. ¿Pero por qué si la TSH está alta? ¿Alguien me puede explicar? ¿Cuál hipotiroidismo? Debería ser hipertiroidismo porque la TSH está alta. ¿Alguien me puede explicar por qué? Es algo parecido a lo que comentaban hace rato. ¿De la puerta? Ajá. Ándele. De tocar, ¿no? La puerta. Exactamente. La TSH es una forma de tocar fuerte porque la tiroides no me está pelando. Entonces, cuando tengo la TSH alta, significa que la tiroides no me pela y tengo que tocar más fuerte. Ahora, también hay otras hormonas que controlan la función gonadal, es decir, de las glándulas sexuales. Ovarios en la mujer, testículos en el hombre. Y eso explica la razón por la cual
A veces, en la mujer, en el ciclo ovárico, a veces aumenta una hormona que se llama folículo estimulante o FSH, y hay otra hormona que durante la ovulación tiene un pico que se llama hormona luteinizante. Cosa que en el hombre, pues es siempre parejo. Siempre se sintetiza la luteinizante para sintetizar niveles más o menos estables de testosterona. Pero en la mujer no es diferente, la mujer es cíclico. Entonces, en la primera mitad del ciclo hay más folículo estimulante para generar que el endometrio crezca. Después viene la luteinizante justamente con la ovulación y después viene la parte que tiene que ver con la segunda parte del ciclo, en donde si no hay fecundación, entonces todo esto pues fue, ahora sí que no hubo como en los negocios, ¿no? Ya se acabó, no hubo negocio, levanto el puesto y vámonos, viene la menstruación y luego viene otra vez el siguiente ciclo. Y el siguiente ciclo, a ver si ahora sí ya hay cliente, ¿no? Entonces, así es como va justamente el ciclo ovárico y eso explica la razón por la cual en la folículo estimulante y la luteinizante se comportan en forma periódica en el ciclo ovárico de la mujer. ¿Me van entendiendo? Entonces, para el diplomado de estrés postraumático, nos vamos a centrar en la adrenocórticotrópica, que es la hormona que le da la orden a la médula espinal, a la médula suprarrenal, me está faltando glucosa, ¿sí? A la médula suprarrenal para sintetizar le vamos a llamar el malvado cortisol, no el cortisol, el malvado cortisol. Ajá. Ahora, de ahora en adelante, le vamos a llamar el malvado cortisol. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Entonces, vamos a seguir. En un momento dado, esto también nos habla de lo que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y hay padecimientos muy interesantes desde el punto de vista neurológico que ciertas lesiones a nivel central o periférico generan ciertos cambios. Ahora, aquí vamos a ver algo muy importante. ¿El estrés qué es? El estrés es una serie de reacciones en la cual nosotros o alguien de nuestra familia estamos en un peligro real o imaginario y tenemos que adaptarnos rápidamente. Eso es el estrés. Cuando el estrés se detecta, lo primero que pasa es que se le avisa al director general. El director general es la CRH. La hormona, la R significa release, o sea, la hormona liberadora de corticotropina. Esto estimula al director general adjunto, que es justamente la hipófisis. Y el director general adjunto le dice al subdirector, que es la médula suprarrenal, hay algo peligroso y tienes que producir primero el malvado cortisol y en segundo lugar, esto implica que se incrementen actividades de proinflamación. La proinflamación genera la respuesta de diversas moléculas como citocinas y moléculas de adhesión y también moléculas que tengan que ver con toxicidad celular. Y se ha visto justamente que esto a nivel molecular también tiene que ver con algo que se llama estrés oxidativo. O sea, el estrés no solamente tiene efecto en la liberación del cortisol, sino también a nivel molecular se liberan sustancias que se llaman son sustancias neurotóxicas, ¿sí? Entre ellas tienen que ver con algo que se llama radicales libres. ¿Alguien sabe qué son los antioxidantes o a qué le llamamos antioxidantes? Si quieren pueden prender sus cámaras. ¿Qué son los antioxidantes? Y que luego los venden ahí, dicen, mira, esta tiene vitamina E.
no sé cuántas unidades y que te ayuda a ser antioxidante. Y te dicen, come muchas nueces y come muchas frutos rojos porque tienen antioxidantes. Y come muchos arándanos porque tienen antioxidantes. ¿Qué son esas cosas los antioxidantes? ¿Alguien sabe? ¿Quién me puede decir? No sé si sean como sustancias que protegen a la célula. Son sustancias que lo que hacen es neutralizar a otras moléculas que llegan a ser citotóxicas. Citotóxicas quiere decir que destruyen algunas estructuras moleculares. Entre ellos están fundamentalmente los radicales libres, que son moléculas que sufrieron también algún daño y que eso las hace más proclives a ser neurotóxicas. Ajá, o citotóxicas, ¿sí? Entonces, justamente, los antioxidantes se encargan de eso y eso explica la razón por la cual las personas que consumen muchos antioxidantes teóricamente tienen más protección hacia otras enfermedades a largo plazo, como el cáncer o los protege de un infarto agudo del miocardio. ¿Sí? Yo recuerdo una vez que estaba viendo una paciente con una obesidad grado 3 y le tomo colesterol y triglicéridos y yo dije, van a salir hasta el cielo el colesterol. Y resulta que el colesterol estaba bien y tenía una obesidad terrible. Y yo decía, pero ¿cómo es posible? A lo mejor se equivocaron en el laboratorio, le tomaron la muestra a otra persona. Esto no puede ser cierto. Y entonces le empiezo a interrogar y me decía que ella se comía 2 bolsas de nueces cada semana. Entonces, bueno, tampoco es lo más sano, pero ella también comía mucho antioxidante y eso y una molécula que es una grasa vegetal y eso paradójicamente le ayuda. Entonces, los antioxidantes son ese tipo de moléculas que pueden ayudar a proteger de la inflamación. Entonces, les va quedando claro que hay esta respuesta. Ahora, a nivel vascular, ¿qué ocurre? A nivel vascular, esto es la representación de un vaso sanguíneo pues muy pequeño, un capilar microscópico, que imagínense que es una manguerita que por dentro tiene unas células planas de epitelio, que se llama, o es un epitelio que está dentro del vaso, y entonces, ¿cómo creen que se llama esa cobertura epitelial que está dentro de un vaso? ¿Cómo le llamamos a esa capita que recubre los vasos por dentro? ¿Cómo se llama? Endotelio. Exactamente. Y justamente ese endotelio es el que nos mete muchos problemas a las personas por algún problema cardiovascular. En las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes o que tienen hipercolesterolemia, resulta que estas placas de grasa se van pegando al endotelio y resulta que, pues, tenemos plaquetas. ¿Para qué sirven las plaquetas? ¿Para qué sirven las plaquetas? Las plaquetas ayudan a la circulación de la sangre, a llevar el oxígeno. No, esos son los glóbulos rojos. Las plaquetas o los eritrocitos. ¿Qué son las plaquetas y para qué sirven? A ver, cuando nos cortamos, ¿qué? ¿Nos desangramos? ¿Nos salen 5 litros de sangre y ya ahí nos morimos o qué? Si nos hacemos una cortadita. Sirve para ayudan a la coagulación. Exacto. Eso sí, a la coagulación. Las plaquetas ayudan a la coagulación cuando hay alguna hemorragia. Pero resulta que las plaquetas también nos pueden jugar chueco. Las plaquetas pueden quedarse pegadas en una placa de ateroma, que se llama, que es esa placa de grasa que se queda en el endotelio, o al igual que una costra que se nos cae y empieza a sangrar, también esa placa de ateroma se puede desprender y las plaquetas no van a preguntar. Las plaquetas dicen, aquí hay una hemorragia y aquí me pego y aquí tengo que hacer mi trabajo. Y resulta
que cuando una placa de ateroma se rompe, puede generar pues un tapón muy feo que se llama trombo. Y si ese tapón genera otros taponcitos que llegan a otro lugar lejos de ahí, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama el hijo del trombo? Que puede llegar más lejos. ¿Cómo se llaman a esos trombitos malvados que pueden llegar más lejos? Émbolo, exactamente. Entonces, ¿qué será una tromboembolia? Madre santísima, qué desgracia. ¿Qué es una tromboembolia? Un coágulo que viaja y que se puede alojar en el pulmón o en el cerebro. Es una doble desgracia, exactamente. Es un tapón que está en un vaso y que además de todo, puede liberar pequeños fragmentos de ese trombo y que pueden llegar quién sabe a dónde y que pueden ocasionar todos los daños del mundo. Y todo por una bola de plaquetas bien intencionadas que vieron aquí hay una hemorragia. Fíjense nada más. A veces sale peor nuestras defensas que la misma enfermedad. ¿Me van siguiendo hasta ahorita? Entonces resulta que el estrés también puede generar daños en el endotelio. Y por lo mismo, esto explica la razón por qué algunas personas muy estresadas están más proclives al infarto agudo del miocardio o a la enfermedad vascular cerebral, que lo llamamos popularmente como embolia. En realidad, la enfermedad vascular cerebral no siempre se presenta como embolia, porque también puede ser hemorrágica o también puede ser isquémica. ¿Qué significa isquémica y qué significa hemorrágica? ¿Quién sabe? Isquémica es como un pequeño infartito. Isquémica es que no llega oxígeno o no llega flujo sanguíneo. Y el infarto, tienes razón, el infarto es la consecuencia. Infarto es muerte de un tejido celular por falta de oxígeno. Por eso puede haber un infarto en el corazón y puede haber un infarto en el cerebro. Ajá. Y cualquier tejido que se muera por falta de oxígeno, a eso le vamos a llamar que es un infarto. ¿De acuerdo? También puede haber hemorragias, y en este caso, por ejemplo, cuando hay una enfermedad vascular cerebral hemorrágica, se vuelve especialmente grave, porque además de haber un problema de infarto y un problema de isquemia, hay toda la sangre que está ahí recolectándose puede generar un efecto de masa muy grave. Y además, también, como el organismo lo detecta como algo irritante, entonces también se viene una reacción inflamatoria. Entonces las personas pueden fallecer más rápido por las reacciones que se dan después de lo que es la hemorragia que por la hemorragia en sí. ¿Sí me explicó? Y esto explica la razón por la cual una hemorragia pequeña de 5 o 10 mililitros en un área cerebral muy importante puede provocar la muerte, aunque sea una hemorragia chiquita. ¿Me voy explicando? ¿O no? ¿O desde cuándo me dejaron de entender? Pues según yo sí voy entendiendo. Ok, muy bien. ¿Cuál es el eje HPA? Es el eje hipotálamo, pituitaria, adrenal. Es hipotálamo, pituitaria, adrenal. Ajá. Director general, director de área, subdirector. ¿Ok? Entonces, cuando hay esas alteraciones, hay un aumento de la CRH. ¿Qué es la CRH, Ivonne Azarrael? ¿Qué significa CRH? No me acuerdo. Ok, te voy a dar una ayudadita. H significa hormona en inglés. Hormone en inglés. R significa release, o sea, de liberador. ¿Y qué será la C? Pues, hormona liberadora de cortisol. De corticotropina. De cortisol. No es de cortisol. De corticotropina, porque se libera en el hipotálamo.
Ajá. Esta estimula a la tiroides para que provoca la ACTH. ¿Qué es la ACTH, Yadira? Tu micrófono. Convenientemente tiene el micrófono apagado, Yadira. A ver. Perdón. A ver. Es que estoy revisando. A ver, te voy a ayudar. H Sí, es hormone. Ajá. Es T es corticotrópica. Y bueno, ya te lo dije la respuesta. Significa hormona adrenocorticotrópica. ok. Esta, ¿quién la produce? ¿El hipotálamo, la hipófisis o la médula suprarrenal? ¿Quién la produce? La hipófisis. La hipófisis. Muy bien, la hipófisis. Para llegar a la hormona, a la médula suprarrenal y generar el cortisol. ¿Sale? Y esto explica la razón cuando hay mucho cortisol que el hipocampo, que es la estructura en donde está la memoria a corto plazo, esté disminuida. Tanto porque el cortisol es neurotóxico y también en una persona con estrés postraumático solamente está recordando el evento traumático reciente y por lo mismo no hay otros eventos que recordar y por lo mismo el hipocampo está disminuido. Ajá. Ahora, también otra cosa. El cortisol, o más bien el malvado cortisol, fíjense, es malo, más malo que el más malo de los villanos, así, como Thanos, el cortisol. Este genera, va a generar cambios en la inmunidad agudos y crónicos. Y el problema viene justamente que cuando hay un estrés crónico se liberan también otras moléculas muy malas como la interleucina 1, interleucina 2 e interleucina 6, que son también moléculas neurotóxicas. Ahora, esto se ve en los glóbulos blancos como los linfocitos B y T inmaduros y también se llega a ver en otras respuestas. Ahora, el doctor Alan Dávalos, ahorita no voy a caer en muchos detalles, pero el doctor Alan Dávalos habló de una molécula, a ver si la veo por aquí, que es así como también está el malvado cortisol, hay otras moléculas que le pueden hacer frente al cortisol. No lo estoy viendo por aquí, pero el doctor Alan Dávalos habló de una molécula que se llama BNDF, B grande, DNF, que en inglés significa factor neurotrófico derivado del cerebro. Y el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿qué es? Pues obviamente un factor que ayuda a mejorar la transmisión sináptica y la función neuronal. ¿Ok? Muy bien. Bueno, en realidad, si quieren pueden prender sus cámaras, ya vamos a terminar. Esto es el taller básico de neurociencia. Increíble que lo pudimos dar en 3 horas. Nos falta mucho todavía. Pero me interesa que ustedes conozcan las estructuras corticales, las estructuras también que tienen que ver con los planos cerebrales para saber qué es una circunvolución, qué es un surco, qué es una vista, qué es un corte sagital, qué es un corte coronal, qué es un corte transversal. También para que sepamos cuáles son los principales neurotransmisores y dónde se dan. Y para que sepamos perfectamente dónde viene el sistema límbico, que tiene mucho que ver. Y en el estrés postraumático nos vamos a quedar con algunas estructuras como la corteza cerebral, fundamentalmente la corteza cerebral que tiene que ver con la corteza cingulada anterior. ¿Dónde está la corteza de cingulada? ¿En qué vista la vemos? ¿Se acuerdan? La corteza cingulada está muy cerca del cuerpo calloso. ¿Mande? Ajá. ¿Sagital? Sagital, muy bien. La corteza cingulada anterior es aquella que procesa los recuerdos y que está alterada
en el estrés postraumático. Ajá. De alguna manera se forma un cortocircuito entre la corteza, la amígdala, que es la parte justamente que tiene que ver con las emociones, y el hipocampo. Entonces, en el estrés postraumático hay un recuerdo recurrente de un problema que, aunque ya no existe, el cerebro no lo sabe. El cerebro sigue evocando ese problema. ¿Sí me explicó? Y curiosamente hay algo muy interesante. El cerebro lo relaciona con actos que no tienen que ver con... Tiene que ver con aspectos que no tienen que ver directamente con la amenaza. ¿Se acuerdan del ejemplo de Juan con TEPT o Juan sin TEPT? Que Juan nada más con ver un atardecer, inmediatamente evoca un recuerdo traumático. O sea, no vio un asaltante, no vio una pistola, no vio una amenaza, ¿sí? Lo que vio es un atardecer bonito. ¿Qué significa? Que el cerebro asocia el trauma con otros estímulos que no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Entonces, esto va explicando la razón por la cual en el estrés postraumático, entonces lo que se debe de hacer es reprocesar no solamente el recuerdo traumático, sino las sensaciones evocadas o las sensaciones relacionadas a él, como olores, como música, como canciones. Y eso es lo que en un momento dado estimula el recuerdo traumático y lo que nos ayuda también a reprocesar. 3 horas para nada más hablar de la corteza singular anterior, el hipocampo y la amígdala. 3 horas, pero para que lo entendiéramos mejor. ¿Qué les pareció este pequeño taller? ¿Les gustó? Sí. Un poquito pesado, pero... Pero pues sí hay que tomar las notas que tomamos, ¿no? Porque sí es un montón de información. Es un montón de información y nos falta todavía más. ¿Sale? Excelente. ¿Tienen algún otro comentario? Ok, excelente. Muy bien, pues ya estamos sobre el tiempo. Si no hay, no sé si haya algún otro comentario antes de finalizar. ¿No? Pues muchas gracias. Y Gracias. estamos en contacto. Nos vemos el jueves. Gracias por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Hasta luego.